¿ok? Bien, entonces, Pablo el apóstol, estoy en la introducción, ¿sabes? Me encuentro en la introducción del mensaje. Yo casi siempre grabo 25 minutos, 26, 25, 24, ¿no? Quizá un poquito más, no más de 30, quizás no más de 30, pero esta vez creo que voy a pasarme un poquito más de los 25, 20 y algo por ahí, porque no me gusta grabar mucho, pero es porque quiero explicar esto un poquito con calma, ¿ok? Un poco mejor. Y Pablo les está hablando de iglesia, estoy en la introducción, me encuentro en la introducción a estas iglesias, porque estas iglesias habían recibido el Evangelio, habían recibido la gracia del Evangelio por la fe en este tiempo que es el Evangelio de la gracia, pero había un grupo de judíos bajo la ley. Y ese grupo de judíos bajo la ley, pues los judíos no estaban como que los judíos no estaban al favor de Pablo en el mensaje de Pablo. Los judíos estaban mucho en contra de muchas enseñanzas de Pablo. Y los judíos persuadieron y convencieron a los gentiles, que somos nosotros la iglesia actualmente, a que ellos, los gentiles, se movieran al judaísmo. ¿De qué forma? Pues los judíos habían persuadido, una persuasión, un convencimiento, habían convencido a los gentiles de que la salvación no basta por la fe, no basta y no es suficiente por la fe y en gracia, sino que la salvación por la fe también hay que añadir algo más, que es la ley de Moisés. Los mandamientos en la ley de Moisés, como por ejemplo el ayuno, el perdón de pecado continuamente bajo la ley de expiación. Otro ejemplo como el bautismo de agua y muchas cosas más que pertenecen a la ley y a las obras. Entonces los judíos pues estaban convenciendo a los gentiles diciéndoles que la fe en el evangelio que Pablo predicó no es suficiente, hay que hacer algo más, hay que moverse. Y los gentiles fueron persuadidos por muchos judíos. Y ahí es cuando Pablo en el capítulo 3 dice, tan necios son ustedes, habiendo comenzado por el espíritu, ahora terminan por la carne. Y ahí la palabra carne se interpreta como por las obras de la ley. La palabra carne está interpretada por Pablo como las obras de los mandamientos, que el hombre tiene una tendencia a hacer las obras de la ley y no a permanecer en la fe del evangelio, en creer que ya sus pecados son perdonados, en creer que ya son justificados, en creer que la gracia de Dios lo cubre todo y que estamos completos en Cristo Jesús. Me encuentro en la introducción. Yo espero que la introducción no sea muy larga, que digamos, ¿ok? Bien. Vamos entonces a continuar, ¿ok? Bien. Entonces, en la Reina Valera, en la Biblia Reina Valera, dice en el versículo 16 y 17, dice, digo pues andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es en contra del Espíritu y el Espíritu también está en contra de la carne. Y estas dos cosas se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieran hacer. Pero si son guiados por el Espíritu, ya no están bajo la ley. Ok, vamos a darle gracias. Gracias. Gracias por todo, Padre. Gracias por los hermanos que nos ven y nos escuchan. Gracias por ello. Que ellos sacan un ratito de su tiempo libre para escuchar alguna palabra que los bendiga a ellos, Señor. Hay que entender que ya como quiera ellos están bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Espíritu Santo, gracias por esta palabra, que aún en medio de mis debilidades o de mis múltiples debilidades, yo sé que tu gracia es abundante, porque muchas veces, Dios, yo me siento débil en muchas áreas, en el conocimiento, en el entendimiento, en la revelación. En muchas áreas yo me siento débil, Señor, y tú lo sabes. Pero aún en mi poquito conocimiento, con amor, pues Padre, se lleva tu palabra
y tú añades lo que hay que añadir, que es la revelación, la sabiduría, para que nuestro espíritu reciba la sabiduría y la revelación que emana de tu gracia. Gracias, Señor, porque a veces me siento débil, pero tu palabra dice, diga al fuerte, diga al débil, fuerte soy. En el nombre de Jesús. A ti sea la honra y la gloria, que así sea hecho. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gracias, Señor, porque siempre estoy débil ante tu presencia. Pero con amor y humildad, pues tratamos de seguir adelante. ¿Bien? Bien, entonces, vamos a ir entonces a la pizarra. Vamos a ir a la pizarra un momentito. Y vamos a continuar en la pizarra. Porque en el griego, en las escrituras originales al griego, hay unos pequeños cambios. Hay unos pequeños cambios de interpretación. Y la gran mayoría de nosotros de la iglesia acostumbramos a leer la Reina Valera 1960, pero cuando leemos lo que se quiso decir realmente, qué es lo que Pablo realmente quiso decir en el versículo 16 y 17, pues en el original griego pues hay unos pequeños cambios de interpretación diferente, un poquito, ¿ok? En la Reina Valera pues dice, digo pues andar en el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es en contra del espíritu, ¿ok? Vamos a cómo en el griego lo expresa, ¿ok? En el griego lo expresa de la siguiente manera, más yo digo o más yo hablo, dice Pablo, ¿ok? Yo creo que aquí dice cuando más yo digo o yo hablo, andad en el espíritu y el deseo de la carne de ningún modo llevarán a cabo o de ningún modo se completará o se llevará a cabo. ¿Ok? Eso es lo que en el griego así lo expresa. Porque la carne desea estar en contra del espíritu y ambos se oponen para que no hagáis lo que quisieran. ¿Ok? Bien, esta palabra andar, que viene siendo un verbo, la vemos aquí también como un participio, ¿verdad? Como un participio perfectivo. Entonces la palabra andar como un participio significa andando. Y Pablo le está diciendo a ellos que continúen ustedes andando en el espíritu, no se detengan, no se detengan. Entonces usa un participio perfectivo, porque el participio de la palabra andar es andando, y andando significa algo que es repetitivamente y continuamente, que no se hace una sola vez, sino que continúas andando. Pero esta palabra participio del verbo andar también significa en el griego peripateo. ¿Ves? Aquí está, peripateo. Y peripateo significa ocuparse, que está muy unido hasta la siguiente palabra del espíritu. ¿Ves? Andar, pero ocupándote en el espíritu. La iglesia interpreta que el espíritu tiene que ver con sueños, visiones, revelaciones, profecía y todo lo que tenga que ver con dones espirituales. Pero no está relacionado con eso. El espíritu tiene que ver con el evangelio, con el mensaje doctrinal que Dios le revela a Pablo para que el creyente, para que los pecadores crean en ese mensaje. Ocúpate de tu conocer, entender, comprender, que son infinitivos, verbos infinitivos, comprender, entender, razonar de cómo tú fuiste salvado, y no te salgas de ahí de la verdad. ¿Está claro? Bien, gloria a Dios, damos gracias al Señor. Pues también vemos que la palabra peri, que la vemos aquí, peri,
viene siendo una preposición. Vamos aquí al otro lado aquí. Peri es una preposición. Entonces está usando una preposición diciendo por medio de. Por medio, la palabra medio es una preposición y la palabra de también es una preposición. Por medio de, ¿entiendes? Pues se completa, se complementa aquí. Andar en el Espíritu o por medio del Espíritu. Andar en el Espíritu o por medio del Espíritu. ¿Ves? Que está complementándose. Se está complementando. Y entonces esta palabra peri, ¿verdad? Pues es la preposición. Y le sigue otra palabra, que la otra palabra viene siendo pateo, que es la otra palabra que le continúa, pateo, que la vemos aquí. Y pateo significa hollar, pisar, presionar y caminar. Esta palabra pateo significa hollar, pisar, presionar, que está haciendo referencia a otra palabra más que le sigue. Otra palabra más que le sigue, que viene siendo ortopodeo, que la vemos aquí. Ortopodeo en el griego, y aquí vemos la interpretación. Se interpreta ortopodeo. Y ortopodeo significa andar por un camino recto. Andar por un camino recto sin desviarte. No te desvíes. Sigue ese camino. ¿Ok? Bien. Ahora, la Biblia aparece varios caminos, ¿verdad? En Jeremías 6:16 vemos que Dios, a través del profeta Jeremías, el profeta habló al pueblo, a Israel, cuando Israel se salió de su senda. Y dice el profeta, vuelvan a la senda antigua. Pues la senda antigua tiene que ver con los patriarcas y tiene que ver con la ley de Moisés. Los patriarcas y la ley de Moisés. ¿Qué es lo que Dios le dijo al profeta para que el profeta profetice al pueblo? Vuelvan a la senda antigua, es que vuelvan a los patriarcas y vuelvan a la ley. Pero sabemos que nosotros no estamos bajo la ley, que son dos periodos de tiempo distintos, la gracia, el evangelio y más la ley, que son dos épocas distintas. ¿Okay? Ahora, en Éxodo 18:14 vemos que Dios le dio instrucciones a Moisés y Dios le dijo a Moisés, enséñales a ellos. ¿A quién? ¿A la iglesia? No, la iglesia no estaba ahí. Le enséñales a ellos, al pueblo de Israel, los israelitas, por donde ellos deben de caminar. Y enséñales la ley, los mandamientos, los estatutos. Enséñales por donde ellos, cuál es el camino donde ellos deben de caminar. Aquí está, en Éxodo 18:14, que es esa senda antigua tiene que ver con la ley, mas no la gracia. Ok. Aquí Pablo, en 1 Corintios 11:31, en referente a las iglesias, estas iglesias de Corintio estaban mezcladas con muchas personas que tenían inclinaciones a la ley. Estaba acerca del tema del velo, la ley, las ofrendas y muchas enseñanzas. ¿Okay? Entonces Pablo dice, yo les muestro un camino mejor, más excelente. Y ese camino tiene que ver el evangelio de la gracia, la cruz, un camino mejor, excelente. ¿Ok? Pues entonces, obviamente nosotros estamos bajo este camino, bajo la gracia, el camino de la gracia, que es lo que aquí Pablo está hablando de la palabra peripeteo. Pisar, peri viene siendo por medio de, que hace referencia a que te ocupes el espíritu. Y la otra palabra es hollar, pisar, presionar, caminar.
Y la siguiente palabra viene siendo ortoporeo, que tiene que ver andar por un camino recto. Sigan, no se vayan. Entonces el resultado viene siendo el camino del evangelio, de la gracia por la fe, más la ley, que es la senda antigua. ¿Qué es lo que Pablo está queriendo decir aquí? Que sigan el evangelio, el camino, más no la ley, que no se desvíen, ¿ok? Ok, vamos a continuar. Continuamos. Entonces dice, más digo andar en el Espíritu, y aquí vemos una conjunción y que sirve de un nexo para unir otra palabra más, y el deseo. Esta palabra deseo viene siendo un subjuntivo. Todo lo que tenga que ver con deseos son subjuntivos. Y el deseo, esta palabra deseo, la vemos aquí, que significa en el griego epizumai. Epizumai, ¿ve? Epizumai. Y significa, tiene que ver con codicia. Codicias de la carne, también tiene que ver con la concupiscencia de la carne. Cuando se habla de deseo, Pablo está afirmando que el creyente, aunque ya es salvo, aunque el creyente ya es justificado, pero según la parte humana de la naturaleza humana, siempre el creyente tiene como una inclinación o tendencia a qué? Tendencia o inclinación a qué? Pues a irse, número 1, a las obras de la carne. ¿Qué es lo que Pablo habla en el versículo 19? Versículo 19, ¿ok? También Pablo habla con esta palabra deseo, que es un subjuntivo, también tiene una pequeña tendencia o inclinación a irse a lo que Pablo dice, deseos de la carne. Y los deseos de la carne, aquí se interpreta, aquí en este contexto, se interpreta como una tendencia a que el creyente anhele, desee o codicie, anhelar, desear, codiciar la senda antigua. La senda antigua que tiene que ver con la ley, las obras, los mandamientos, tomando de ejemplo, pues, el ayuno, también romper cadenas, lo que se conoce como guerra espiritual, pisamos al diablo, todas estas cosas que se practican en las iglesias. Número 2, pues el bautismo de agua, como lo practicaban los judíos, como lo practicaba la senda antigua, el bautismo de agua, y todo lo que tenga que ver con todo tipo de rudimentos, todo tipo de obras, de liturgia, que la iglesia tiene una pequeña tendencia, inclinación a eso. Por eso Pablo dice que los judíos persuadieron a los gentiles, a la iglesia, a que se vayan a la ley, a las obras, una combinación del Antiguo Testamento con la gracia. Pues entonces eso es lo que realmente significa la palabra deseo. Pablo entiende que la iglesia hoy en día tiene una inclinación a que somos salvos por la fe, pero también haciendo algo más, visitando el Antiguo Testamento, ¿ve? Haciendo guerra espiritual, haciendo muchas obras para mantener pues la salvación, ¿ok? Para mantener la salvación, ¿ok? Entonces nos concentramos aquí en el Espíritu. Cuando Pablo dice que si tú sigues, que tú continúas ocupándote, que aquí lo vemos, peripateo, ocupándote con el participio continuamente y seguidamente, si tú sigues ocupándote del Espíritu, no habrá forma,
no habrá forma de que nosotros, la iglesia, estemos en apostasía, ni tampoco estemos en un error doctrinal. No hay forma de que tú estés en un error doctrinal. Tú permaneces en la verdad. Tú estás segura de tu salvación. No hay ansiedad, no hay preocupación. Estás firme en la verdad de la palabra. Estás firme. Por eso es que Pablo, aquí mismo, en Gálatas, pero según el contexto, Gálatas 2, vamos a buscar Gálatas 2, versículo 14. Cuando Pablo vio a Pedro, vio a algunos de los discípulos, vio a Santiago, ¿verdad? Dijo Pablo, pero cuando yo vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, yo le dije a Pedro, delante de todo, si tú siendo judío vives como un gentil y no como judío, ¿por qué entonces tú obligas a los gentiles a judaizarse? ¿Por qué tú estás obligando a los gentiles a que se vayan para la ley? Oye, Pedro, ¿qué estaba pasando contigo? Dice, el versículo 16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Cuanto por las obras de la ley, nadie será justificado. Ok, aquí Pablo se dio de cuenta que muchos de los discípulos de Jesús, ¿verdad? Como Pedro, Santiago, estaban tratando de persuadir también a los gentiles a que se vayan por la ley. Y Pablo dice que ellos no tenían la verdad del evangelio. Y entonces ahora es cuando vamos a continuar con el contexto. Escuchen bien, presten atención. En el capítulo 1 de Gálatas, capítulo 1, versículo 6, dice Pablo, wow, estoy maravillado de que ustedes, la iglesia, el cuerpo de Cristo, los gentiles, se hayan alejado del que les llamó por la gracia de Cristo. Y Pablo dice, para que ustedes sigan otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio. ¿Quiénes eran los que querían pervertir el evangelio? Bueno, pues la circuncisión, que tiene que ver con el judío bajo la ley y las obras. Ellos eran los que estaban estorbando el ministerio de Pablo a los gentiles. Eso es lo que estaban afligiendo a los gentiles, poniéndole duda, ¿seré salvo yo? O por la gracia o por la ley. ¿Por qué? Porque estos judíos no tenían credibilidad en el ministerio de Pablo, no creían en el mensaje de Pablo. ¿Tú me entiendes? Por eso Pablo le dice aquí en el capítulo 1, versículo 6, estoy maravillado de que tampoco se hayan alejado, y dice, para seguir un evangelio diferente. ¿En qué se refiere Pablo con un evangelio diferente? Bueno, Pablo aquí está distinguiendo, ¿ves? Separando y distinguiendo, ¿verdad? La circuncisión entre la incircuncisión. ¿Ok? Y Pablo dice, cuando dice para seguir otro evangelio, Pablo le llama otro evangelio a lo que es la circuncisión, que tiene que ver con la ley, el judaísmo, las obras, todo lo que tenga que ver con el Antiguo Testamento.
Pablo le llama toda doctrina, enseñanza que se opone a cómo nosotros la iglesia fuimos salvos. ¿Ok? Y entonces Pablo dice aquí con la incircuncisión, con el prefijo in, se está refiriendo con el ministerio de Pablo a la iglesia. A la iglesia que tiene que ver con los gentiles. Que es lo que Pablo está hablando según el contexto. Capítulo 2, versículos 7 hasta el 9. Ahí está el contexto. Aquí está. ¿Okay? Capítulo 2, versículos 7 al 9. Entonces, Pablo dice, otro evangelio viene siendo la circuncisión. A eso Pablo le llama que muchas iglesias de los gentiles del cristianismo bajo la gracia, bajo esta dispensación de gracia, se están inclinando a otro evangelio. A eso Pablo le llama otro evangelio distinto a lo que es la verdad. No podemos ignorar el contexto del capítulo 2, que lo vemos aquí en el versículo 14. Pero cuando yo vi que no andaban ellos rectos, ¿quiénes? Pues los judíos no tenían la revelación del evangelio y contradecían la verdad. Y estas cosas siguen pasando en la actualidad. Que la iglesia de hoy en día tiene una pequeña inclinación, una tendencia a los deseos de la carne. Y Pablo interpreta aquí la palabra carne como las obras de la ley, los rudimentos, las liturgias, en irse a la ley, al bautismo de agua y a todo lo que tenga que ver con la ley. Pablo entiende que ya somos salvos, somos justificados, pero que tenemos siempre esa pequeña inclinación de hacer algo más. Ok, ¿estamos entendiendo? Bien, seguimos continuamente. Sigan, ocúpate del espíritu y el deseo de la carne. Aquí vemos de ningún modo en el original griego. Aquí vemos cuando dice aquí vemos un negativo, ¿ok? Aquí vemos un negativo. Y este negativo significa que si la iglesia, hoy en día el cuerpo de Cristo, la iglesia, los gentiles, siguen la verdad del Espíritu, de cómo tú fuiste salvado, perdonado, de que ya hay seguridad en nuestra salvación. Si tú sigues la verdad del Evangelio que Pablo predicó a la iglesia, pues entonces Pablo aquí está el contexto. Aquí está. Pablo dice que en ningún modo, de ninguna forma, es un negativo. Y este negativo indica que no hay forma, no hay manera. Dice aquí lo siguiente, se llevará a cabo. Entonces, entre estas dos palabras, de ningún modo llevarán a cabo ¿qué? Aquí está el contexto. Aquí está. La carne. Si tú sigues el espíritu, tú no vas a estar en un espíritu de error nunca. Nunca estarás en apostasía. Nunca te vas a desviar a un error doctrinal. Siempre, si tú permaneces ahí, estarás firme, sólido, fuerte. Nunca estarás errando. Entonces, aquí vemos la carne. Aquí la palabra carne tiene que ver con un sustantivo genitivo. Es un sustantivo genitivo. Y los genitivos hablan de posesión y de pertenencia. Posesión y pertenencia, que está en voz pasiva. En voz pasiva significa nosotros. Entonces, dice, estar en el espíritu y el deseo de la carne de ningún modo llevarán a cabo. Y como resultado, aquí hay un negativo que dice, no, de ninguna forma se llevará a cabo. ¿Qué es lo que no se llevará a cabo? La carne. Pero no solamente los deseos de la carne, no solamente los deseos, también incluye el versículo 19, que habla de las obras de la carne. Si tú sigues el Espíritu, guiado por el Espíritu,
Pero entonces las obras de la carne, no hay forma que las obras de la carne, que se está hablando de adulterio, fornicación, herejía, inmundicia, borrachera, pleito, contiendas, todo eso, pues no hay forma que tú estés ahí. No, porque el Espíritu te lleva a la verdad, te da dominio propio. El mismo Espíritu te da dominio propio, control. ¿Tú me entiendes? Para no permanecer aquí en las obras de la carne. Por eso aquí dice un negativo. Por eso aquí dice un negativo. De ningún modo llevar a cabo la carne. Ok, ahora vamos a ver cómo la iglesia realmente interpreta de acuerdo a la mala traducción de la Reina Valera 1960 en comparación al original al griego. Ok, vamos entonces aquí. La iglesia pone un negativo aquí, un negativo. ¿Lo ves aquí? El negativo, ¿lo ves? Entonces la iglesia dice, no estés en la carne o también no estés en pecado y así andarás o estarás en el Espíritu. Esta es la forma incorrecta, ¿ok? Esta es la forma incorrecta. ¿Por qué? Porque la iglesia cambia este negativo que está aquí. Escucha, presten atención. La iglesia tiene la tendencia de cambiar este negativo que está aquí y ponerlo al principio. Y entonces el contexto se interpreta diferente. No estés en la carne o en el pecado. Y de esta forma tú estarás en el Espíritu. Estarás bien con Dios. Estarás aprobado por Dios. Estarás clasificado por Dios. Estarás salvo por Dios. Estarás perdonado por Dios, etc. ¿Tú me entiendes? Pero así no es como Pablo lo está interpretando. En el original griego dice, mas digo yo, andad en el Espíritu. Pablo coloca aquí al principio, andar, que te ocupe, peripeteo, andar continuamente como el participio, andar, y pone el Espíritu. ¿Ves? Andar en el Espíritu, que tiene que ver aquí con el Evangelio, con la sana doctrina, cómo tú fuiste salvo, cómo tú fuiste perdonado. Andar, primero lo pone en primer lugar. ¿Ves? Lo pone en primer lugar. Ahora, más luego, Pablo dice, los deseos de la carne o las obras de la carne, de ningún modo. Y pone aquí un negativo. Aquí pone el negativo, más al frente. Pone el negativo. De ninguna manera los deseos de la carne llevarán a cabo. ¿Ve? El negativo. De ninguna forma los deseos de la carne o las obras de la carne, que es el versículo 19, entonces llevarás a cabo. No hay forma que tú estés resbalando continuamente en el pecado de la carne y los deseos de la mente y carne si tú permaneces aquí. Y los deseos de la carne o las obras de ninguna forma te pueden dominar. De ninguna forma. Porque el Espíritu está puesto en primer lugar. ¿Ok? Pero al estar bajo la ley dice pecador, pecador. Y Pablo dice en Romanos, miserable de mí, termino haciendo lo que no quiero. ¿Te acuerdas? Pablo dice en Romanos 7 o 6, por ahí, que termino haciendo las obras de la carne, los deseos. Lo que no quiero hacer, termino haciéndolo. ¿Pero por qué? Porque se pasaba ocupado. Y ahí es cuando Pablo dice en Romanos 6, creo que es 8:6. Porque en ocuparse de la carne es muerte, pero en ocuparse del Espíritu es vida y paz.
Pues Pablo dice que en ocuparse el espíritu es vida y paz y en ocuparse la carne es muerte. Porque la carne tiene que ver con las obras. Y la ley te dice harás, 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 pero no te va a llevar a la cruz. Simplemente la ley te dice ayuna, rompe cadena, haz esto, y si no lo vas a hacer bien, pues eso es muerte. Nunca la ley te va a llevar a la cruz. Y Pablo dice, ya Cristo, el Espíritu, te llevó a la cruz. Por el camino nuevo, ¿ves? No es por la senda antigua, no, el camino, como dice Pablo, el camino nuevo. Pablo dice en 1 Corintios 11:31, y yo les muestro un camino más excelente, que no tiene que ver con la senda antigua. Dios te bendiga. Voy a prepararme porque voy a grabar otro mensaje más en el libro de Romanos 6, 1 en adelante, y también Romanos 8, versículo, yo no sé, 8 en adelante. También, ¿ok? Dios te bendiga y los veremos pronto en el nombre de Jesús. Bendecido. Que la paz de Dios sea contigo, hermano.